Damos inicio al debate en Razón de Estado. Hoy vamos a discutir cuál ha sido el resultado de las decisiones que ha tomado el gobierno hasta el momento. Hemos tenido ya 3 meses de medidas que se han tomado en contra del coronavirus o para tratar de mitigar el desarrollo de este virus que está causando un caos a nivel mundial. Para ello contamos con la participación de Philip Chicola, Dafne Posadas y Edgar Ortiz. Gracias a los tres por su participación. Edgar, empezamos contigo. Como decía, estamos cumpliendo 3 meses desde que el gobierno toma las primeras medidas para tratar de contrarrestar el avance del coronavirus. ¿Cuál es el resultado de estas medidas que se han tomado hasta el momento? ¿El saldo es positivo o tenemos un saldo negativo? Bueno, yo creo que en general las cosas se han hecho mal, mejor, digamos, el resultado es más negativo que positivo. ¿Por qué? Por 2 razones. La primera es que en general los confinamientos suelen ser una medida de última instancia, o sea, la última medida que uno puede tomar. Y las cuarentenas tienen que ser muy focalizadas, muy estrictas en un periodo corto de tiempo para ganar ciertos resultados. Aquí no ha sido el caso. Aquí, además, hicimos la cuarentena al revés. Apretamos mucho en marzo cuando había muy pocos casos y se ha ido aflojando el control por una cuestión de necesidad en la medida que pasa el tiempo y la curva de contagio sube. Entonces, cerramos fuerte cuando la curva de contagio era baja y aflojamos cuando la curva va en ascenso. Entonces, no tiene lógica lo que se ha hecho. Y en segundo lugar, porque no tienen en cuenta, digamos, los factores que han estudiado varios economistas y varios expertos en epidemiología. El primero es, ni los costos ni los beneficios son iguales en el tercer mundo que en el primer mundo. A ver, ¿cuál es el costo en el tercer mundo? No comer. Si no trabajo, no como. Y eso no se ha podido compensar en el tercer mundo porque no hay los mismos mecanismos de ayuda que han tenido los países desarrollados. Y por otro lado, el beneficio. ¿Cuál es el beneficio de cerrar? El beneficio de cerrar es evitar un pico de contagios para que no colapse el sistema sanitario y yo pueda ganar tiempo en ese esquema. ¿Qué pasa en los países pobres? Los sistemas de salud están tan colapsados que realmente en 2 o 3 meses no vamos a ganar mayor cosa. Primero, porque el gobierno no puede ejecutar, como lo veremos más adelante, y en segundo lugar, porque la capacidad es tan baja que en 3, 4, 5 meses es imposible construir la capacidad necesaria para hacer frente a la época del pico de contagios. Entonces, amarrando todos los argumentos, no hemos tenido una lógica del cierre y simplemente hemos estado pateando el balón hacia adelante, que es lo que vamos a ver más adelante. Dafne, han tomado medidas, algunas más controversiales que otras. ¿Cuál es tu evaluación al respecto? ¿Qué medidas han sido positivas o negativas? Yo coincido con el análisis de Edgar, que si tuviéramos que hacer un análisis costo-beneficio, probablemente los efectos negativos que se han tenido a partir de las medidas que se han implementado son mayores que los beneficios que podemos obtener. Pero si tuviéramos que hacer un inventario de las disposiciones que se han emitido a partir del inicio de la pandemia en Guatemala, enumeremos algunas. Primero, el cierre de los colegios, el cierre de actividades recreativas, el cierre de iglesias y demás centros de prácticas religiosas. Esta podría ser una medida bastante positiva porque reconocemos que es una fuente de contagios y vemos que en otros países del mundo pues estos fueron sitios donde se propagó el virus de gran forma, así es de que este cierre probablemente sea bueno. Luego vemos con el cierre de las fronteras, que también es una medida más o menos de restringir la cantidad de personas que ingresan al país, que esto puede ser una medida positiva, claro, si se tiene un control efectivo de las fronteras. Lo que sucede en Guatemala es que las fronteras son demasiado porosas y por lo tanto pues no hay un control bastante riguroso sobre las personas que ingresan o no al país. El cierre de los centros comerciales, pues también se repite un patrón de identificar que este es un espacio donde ocurren una concentración alta de personas y por lo tanto se cierra. Sin embargo, aquí hay una cuestión que es bien importante mencionar, que los centros comerciales son centros de comercio formal y por lo tanto se podrían implementar una serie de medidas que podrían permitir que los centros comerciales se abrieran con ciertos protocolos que permitan practicar el distanciamiento social y las medidas necesarias para evitar el contagio. Hablemos, por ejemplo, de medidas un poco más controversiales como el cierre del transporte público, que desde mi punto de vista es uno de los grandes focos de contagio y que se ha visto en diferentes casos alrededor del mundo, en las ciudades más cosmopolitas y con centros de transporte público un poco más complejos son las zonas donde hay más contagios. Chile, Nueva York, ciudades de este tipo pues son ciudades que sufren más y por lo tanto el transporte público pues sí es una medida controversial porque a pesar de ser un lugar de alto foco de contagios es una disposición que al final provee altos costos porque muchas personas no tienen la manera de cómo movilizarse. Hablemos de las cuarentenas totales. La cuarentena total que emitió el presidente de un día para otro tuvo efectos negativos. 2 semanas después tuvimos un alto pico de contagios. Hablemos del toque de queda, pues básicamente lo que hace es reducir el horario
horario de las personas, y creo que la medida más controversial es hasta el momento la disposición que se emitió este fin de semana en cuanto a las placas, que al final termina siendo una estrategia bastante improvisada, y vemos nuevamente lo que decía Edgar, que son diferentes patadas de ahogado para intentar rescatar la economía del país. Bueno, Philip, Dafne describía esta serie de medidas, pero el gobierno ya ha propuesto un protocolo de apertura. Dentro de ello habla también del transporte público, que es un tema controversial, porque hay que decirlo, en ciertos países nunca se cerró el transporte público porque incluso lo consideran un tema de derechos humanos, como por ejemplo en el caso de Costa Rica, en donde las personas tienen que movilizarse, sobre todo si están en una ciudad y no tienen un vehículo, pues habría que cuestionar el hecho de que ciertas personas sí se puedan movilizar en automóvil y quienes no lo tengan, pues tengan que estar básicamente encerrados. Pero hablemos del protocolo de apertura. ¿Cuál es tu evaluación al respecto? Bueno, empezamos rápido con el tema del transporte. Es que el tema del transporte hay otras soluciones que van más allá de decir cierro o no cierro. Por ejemplo, el problema del transporte tiene que ver con oferta y demanda. Porque al haber limitada oferta en un país con enorme demanda de transporte se genera, digamos, la saturación del sistema. ¿Qué hicieron en otros países? Rentaron temporalmente flotillas de buses. Por ejemplo, aquí en Guatemala se me ocurren los buses que están parados de las flotillas de los colegios o de algún transporte extraurbano que naturalmente va a estar limitado en estas condiciones. Se puede rentar para complementar las rutas de tránsito. Es decir, no necesariamente hay que verlo como un ejercicio binario de abro o cierro. Hay otras alternativas y esas son las cosas en donde pues quizá nos gustaría ver un poquito de más ideas propositivas. Y se podría alterar incluso el horario de entrada. Totalmente, por ejemplo, se podría decir, qué sé yo, trabajadores del Estado que entren a trabajar a las 7 de la mañana. Se puede hablar con las cámaras de los sectores con, digamos, con mano de obra más intensiva. Pensemos bancos, pensemos sector comercio. Decirles, bueno, ustedes empiecen labores hasta las 9 de la mañana. Entonces se escalonan los horarios, se subarrendan temporalmente, digamos, estas flotillas de buses que están paradas, se aumenta la oferta de buses disponibles y eso permitiría entonces pues, reactivar el transporte sin el riesgo, digamos, de una saturación por la demanda del mismo. O sea, son esas ideas, como les digo, que lo que buscan es romper esa visión binaria de o abro o cierro y no hay intermedios. Con el tema del protocolo, y tal vez no me quiero extender mucho, yo creo que el tema del protocolo quizá lo que da para más debate son las condiciones que se deben de cumplir para ir alcanzando cada fase. Porque creo que hay algunas dudas. Por ejemplo, se habla de, para ir pasando de fases, que haya una reducción en el número de casos. Entonces a mí me entra la duda, ¿es número absoluto de casos o se va a utilizar un promedio móvil? Segundo, el número de casos está muy asociado al número de pruebas. O sea, hoy en promedio estamos haciendo 1.500 pruebas al día, más o menos. Si se multiplica la capacidad del sistema y mantenemos un promedio similar en el porcentaje de positivos, pasaríamos de tener 400 positivos a 800 positivos. O sea, ¿cómo compensa eso, digamos, o esa consideración exógena a la hora de evaluar las condiciones para ir avanzando por las bases? Son las dudas que a mí me generan. Es decir, a mí me parece que no está claro el criterio objetivo de qué se tiene que ir cumpliendo en cada momento para pasar a la fase 0, fase 1 y demás. Edgar, profundizando en el análisis que hacía Philip, ¿es realista esta propuesta que hace el gobierno? ¿Acaso no es una copia más o menos de lo que se hizo en los países desarrollados con otras condiciones que obviamente no consideran las condiciones de Guatemala? Sí, bueno, incluso en Estados Unidos, digamos, el modelo del CDC de Estados Unidos es muy parecido a este, los 14 días como periodo de referencia, pero hemos visto que los estados no han respetado tampoco el protocolo del CDC, o sea, somos más papistas que el Papa, porque ni en Estados Unidos se ha aplicado de esta forma, por lo menos no a nivel estatal. En segundo lugar, quizás el problema sea que si nos sujetamos a este criterio y vemos las proyecciones de contagios, primero está lo que decía Philip, si va a ser promedio móvil, absolutos, etcétera, la curva de contagios va a empezar a caer en julio, mediados de julio, o sea que vamos a entrar en inicio de preparación desescalada hasta agosto. No es realista tener al país cerrado 5 meses, digamos, no. Yo creo que es el primer punto que hay que analizar. Y el segundo punto es que no estamos midiendo o no estamos teniendo en cuenta los costes que tiene el cierre. Y cuando digo costes no me refiero a las grandes empresas, etcétera, etcétera, me refiero al costo humano.
Ya la ONU ha dicho que vamos a pasar de 135 millones de gente con hambre aguda a 265 millones de gente con hambre aguda. Estamos viendo un pico en la cantidad de desnutrición en Guatemala, precisamente porque la desnutrición suele ser, digamos, estacional en Guatemala. Cuando no hay época de cosecha se suele presentar. Ahora mismo, en época de cosecha, igualmente hay un pico de hambruna. Entonces, estamos planteándonos un escenario demasiado, digamos, abstraído de nuestro contexto actual. Y estamos pensando que en agosto, septiembre vamos a ir abriendo cuando la gente, yo creo, espontáneamente ya está saliendo a la calle. Entonces habría que buscar más bien, yo creo, otras alternativas como las que mencionaba Philip, quizás fortalecer el transporte, darle agua a los mercados, etcétera, etcétera. Pero un protocolo como este nos va a llevar a abrir en agosto, septiembre y creo que en términos muy generales es irreal pensar que la gente va a aguantar hasta agosto, septiembre sin trabajar, sin ingresos y sin ayuda. ¿Qué alternativas tenemos entonces, Dafne? ¿Qué podríamos hacer como país para cuidar al mismo tiempo la salud y la economía de las personas que están sufriendo en estos momentos? Yo creo que hay un punto muy importante que mencionaba Philip hace un momento, que es que no hay que adoptar medidas binarias, o sea, no es cierro o abro. Hay una amplia gama de estrategias y alternativas que se pueden implementar, que permitan implementar una serie de controles, prácticas de higiene, distanciamiento físico, el uso de mascarilla, una variedad de alternativas que se pueden utilizar y que se pueden implementar para efectivamente reabrir la economía. Al final, creo yo que la respuesta se encuentra en los ciudadanos que con su libertad puedan hacer un uso responsable de esa misma libertad y poder tomar decisiones sobre su propia vida. Sí creo que es factible implementar una estrategia que sea más adecuada, pero al final de cuentas yo creo que va de reconocer las limitaciones que tiene, uno, las condiciones de nuestro país y segundo, la capacidad que tiene nuestro sistema de salud pública, porque por ejemplo uno de los grandes problemas que encuentro con el protocolo de apertura es que, como ya decía Philip, los 3 criterios que se implementan, que son el nivel de contagios, la ocupación de camas hospitalarias y, por tercer punto, la disponibilidad de equipo de protección para el personal del sistema de salud, son 3 criterios que dependen exclusivamente de la capacidad del sistema hospitalario, y el sistema hospitalario ha estado mal por más de 20 años. Entonces, lo que se necesita es reconocer las limitaciones de las condiciones de nuestro país, reconocer las limitaciones que tiene nuestro sistema de salud pública y entonces tomar una estrategia que sea un poco más realista y que no sea o cerrar o abrir, sino que se buscan alternativas. Con este tema que dice Dafne, hay otro criterio que también está en el protocolo que está relacionado con capacidad del sistema hospitalario y con el porcentaje de dotación de equipo de protección al personal médico. Y aquí otra vez, es que estamos viendo que se quiere evaluar si el país pasa por las diferentes fases en función a factores eminentemente exógenos, como es la capacidad de ejecución del Ministerio de Salud. La receta de hacer un cierre agresivo al inicio tenía cierta lógica bajo la premisa de que buscaba comprar tiempo para ampliar la capacidad del sistema. Ok, pasamos un mes prácticamente en un confinamiento bastante estricto para los estándares internacionales y la capacidad del sistema no subió. ¿Y qué estamos viendo hoy? Problemas de que el personal médico no tiene equipo de protección, que no se han tramitado los contratos de los médicos y demás. ¿Cuál es la solución para algo así? Se podrían emitir disposiciones presidenciales que de forma temporal permita ejecutar el gasto sin la enorme cantidad de procesos burocráticos que están vigentes en el Estado. Por ejemplo, la contratación del personal médico. Tan sencillo como que el presidente y la ONSEC saquen una circular en donde digan no tienen que cumplir estos 25 requisitos que se pide para la contratación de un 029. Vemos que la SAT hizo precisamente una excepción al día Exacto. de hoy. Luego también, por ejemplo, para el tema de los insumos médicos y del medicamento. Eso se puede comprar por excepción. Yo sé que de excepción se nos paran los pelos porque pensamos corrupción, pero si a la par de un programa de excepción, de compras por excepción de mascarillas, guantes y demás, se establece auditoría concurrente de la Contraloría General de Cuentas, se abre a que toda la data de compras y contrataciones sea pública y que instituciones de veeduría social puedan acompañar, yo puedo de forma transparente comprar a dedo. Que eso permitiría que en un lapso de 2-3 días ya se tengan mascarillas, el equipo de protección para los médicos. El tema de la disponibilidad de espacios para tratar pacientes. Vimos que el ICS fue un poco más eficiente en arrendar hoteles para trasladar a los pacientes asintomáticos. O sea, esa misma receta se puede llevar a cabo en el Ministerio de Salud para tratar a todos los asintomáticos y más. Es decir, hay muchos mecanismos que pasan, como les digo, por buscar alternativas innovadoras que nos permitirían generar ciertas soluciones para el problema de capacidad del sistema para poder, digamos, repensar una estrategia más abierta y completa de reapertura y salirnos de ese debate de o abro o cierro, que eso es lo que hay que romper. Y en esa línea, Edgar,
tenemos que aceptar que el virus va a estar aquí 2 años por lo menos. Si uno ve la experiencia de hace 100 años, si uno ve que por ejemplo, Costa Rica, que era la estrella en la región dominando, digamos, o controlando el virus, ahora está en una segunda ola. De nuevo está pasando en Nueva Zelanda. Vemos que en Estados Unidos de nuevo una segunda ola. Es decir, esto no va a parar en unos meses y ante eso tenemos que hacer una estrategia de largo plazo, no una estrategia, como decía Philip, de corto plazo y considerar que ahí se va a terminar todo. Tenemos que exigir también al gobierno que agilice todos estos procesos porque la ejecución realmente es una vergüenza. A estas alturas creo que ya no existen excusas. ¿Qué mecanismos se tienen que utilizar? Bueno, como decía Richard Maley, el infectólogo de Harvard, ¿no? Lo que hace el tercer mundo es cierra, pero simplemente patea el balón adelante. El pico de contagios, en lugar de tenerlo en marzo, abril o mayo, lo va a tener en junio, julio, agosto, porque capacidad de controlarlo no tiene. Entonces hay que ser inteligentes, ¿verdad? Hay que ser inteligentes con la estrategia y pensar a largo plazo, como lo decís. Digamos, a mí me gustaría más ver al gobierno preocupado porque el transporte público de hoy en adelante sea distinto para que los contagios no sean iguales. De que de hoy en adelante los mercados tengan agua potable, tengan jabón, etcétera, etcétera. Eso salvaría más vidas y más contagios que los cierres, digamos, a medias que tenemos hoy. Entonces yo creo que ese tipo de cosas son las que tiene que ir pensando el gobierno, sobre todo entendiendo que el virus, como lo decías, va a estar ahí siempre. Entonces, si no estamos pensando en cómo vamos a convivir con el virus y qué estrategias vamos a tomar cuando haya picos, porque a lo mejor va a haber que tomar algunas medidas. Nadie dice aquí living la vida loca, ni Suecia living la vida loca. Suecia también tiene medidas. Entonces uno dice, bueno, puede ser razonable en algún momento cerrar escuelas, puede ser en un momento razonable cerrar fronteras, puede ser en un momento razonable limitar congregaciones, eventos deportivos, etcétera. Pero ¿cómo vamos a vivir? Eso es lo que no estamos preguntándonos. En el protocolo más o menos algo de eso dice, pero el gobierno está más preocupado en patear el balón hacia adelante que en trazar una estrategia comprensiva en la que entendamos que el virus va a venir, que ya está viniendo, porque además otra cosa que hay que decir es que tampoco estamos deteniendo el pico de contagios, igual va para arriba. No estamos haciendo nada para detener el pico de contagios, pero tampoco estamos pensando en esa nueva normalidad que va a vivir Guatemala. Y con ese tema también es importante desarrollar la cultura del teletrabajo. Es que, vean, este modelo hace todo el sentido del mundo cuando se puede hacer, digamos, un proceso individual responsable, decir, ok, dentro de mi empresa, ¿qué funciones son esenciales que se realicen presenciales? Estas, ok. Entonces, estas las realizamos de acuerdo a los protocolos de distanciamiento social, escalonamiento de horarios y demás. Pero, ¿qué otras funciones se pueden realizar a distancia? Por ejemplo, tareas administrativas, ok, que se queden en teletrabajo. O sea, ese es un balance complejo de la estrategia que se puede hacer. Totalmente de acuerdo, pero Philip, lo que estamos viendo aquí es que ya se están tomando medidas ridículas como las de esta semana, en donde lo que se está diciendo es, miren, salgan unos vehículos con cierta numeración de placa y otros, que lo que sabemos es que los resultados están siendo terribles en la práctica. La paciencia de las personas también se está terminando. Tenemos que exigir al gobierno medidas más inteligentes o no. Es que ahí es donde, por eso les digo, yo creo que lo que tenemos que romper del pensamiento es esa idea binaria de o cierro o abro. Porque realmente aquí la realidad es que el COVID-19 vino para quedarse N cantidad de tiempo, entonces tenemos que desarrollar una nueva normalidad, que eso es el protocolo de reapertura de otros países. La nueva normalidad lo que me dice es, ok, transporte. Yo no puedo pensar el transporte como estaba el 12 de marzo, tengo que ampliar la oferta. El trabajo, ok, permitamos la apertura de negocios, comercios, de servicios, pero también incentivemos a que esos comercios identifiquen qué personas pueden hacerlo en teletrabajo. Y así, cada uno de los sectores o cada uno de los ámbitos de la vida cotidiana tiene que llevar a cabo ese proceso interno de autoanálisis, de decir cómo me puedo adaptar a una realidad en donde yo minimice el contacto social. Se nos terminó el tiempo. Dafne, tus conclusiones en 30 segundos. Yo creo que es importante que se elabore una estrategia que reconozca las condiciones que tiene nuestro país y también cuáles son las condiciones que tiene el sistema de salud pública para tomar una decisión más eficiente y que nos permita aprender a convivir con este virus. Y terminamos con esas palabras. Muchas gracias por sus comentarios, por sus contribuciones. A ustedes muchas gracias por su atención. Nos vemos la próxima semana.